una fuerte palma a una luchadora por la democracia. Arriba el Perú. Escuchemos Sí se a la puede. ex candidata presidencial Verónica Mendoza. Hermanas, hermanos, ñañaicuna, turaicuna, gilatanaka, cuyacanaca. Hace 240 años, desde el sur del país, se alzó una voz y dijo: ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Se alzaron miles de voces para decir: basta, basta de opresión, basta de explotación, basta de abuso. Junto a Micaela Bastidas y Tupac Amaru, nuestros pueblos se unieron y lucharon para conquistar nuestra independencia. Una independencia, hermanas, hermanos, que se consagró hace 200 años. Ahora, 2021, que vamos a conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, en lugar de mirar hacia el futuro, algunos nos quieren hacer retroceder hacia el pasado. Y desde aquí, desde esta plaza, les vamos a recordar que estamos en el siglo XXI, que estamos en democracia. Y en democracia todos los ciudadanos valemos igual y todos los votos valen exactamente igual. ¿Sí o no, hermanas, hermanos? El voto no se vende, el voto se defiende. El voto no se vende, el voto se defiende. Vale exactamente igual el voto de un rondero, de una maestra, de un maestro, de un empresario, de un multimillonario. Todos los votos valen exactamente igual. El voto de un chotano, de una cicuaneña, de una moyobambina, de un quechua, de una aymara, de una guajú, todos los votos valen exactamente igual. Atrás quedaron los tiempos de la colonia, donde se pretendía que había ciudadanos de primera y de segunda categoría. Atrás quedaron los tiempos donde algunos tenían derecho al voto y otros no tenían derecho al voto. Ellos dicen que en las serranías, así dicen ellos, ¿no?, que en las serranías se ha manipulado el voto, que en las serranías ha habido fraude, cuando nosotros en las serranías y en todo el país hemos votado con memoria, con dignidad y con esperanza del cambio. Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. En estos momentos estamos escuchando a la ex candidata presidencial Verónica Mendoza. Y sobre todo agitando la bandera bicolor, la bandera del Perú, les decimos que no vamos a permitir que desconozcan la voluntad popular, no vamos a permitir que desconozcan el resultado electoral, vamos a defender la democracia unidos, como en un solo puño, como pueblos hermanos. El pueblo unido jamás será vencido. La ex candidata presidencial Verónica Mendoza ha llegado hasta la Plaza Martín en este mitin de simpatizantes del candidato Pedro Castillo. Difunden mentiras. Ellos asusan odios y venganzas. Nosotros aquí hemos venido con los brazos abiertos, con el corazón abierto, con esperanza y con alegría a defender la democracia, a defender que ha llegado el momento del cambio, de la justicia y de la soberanía. Desde nuestras diversas regiones, en nuestras diversas lenguas, desde nuestras diversas historias e incluso posiciones políticas, sabemos que hoy ha llegado el momento de la unidad, hermanas, hermanos, unidad del pueblo, unidad para ganar, unidad para defender la democracia, unidad para impulsar este proceso de cambio. ¡Que viva la democracia! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡El pueblo ya eligió!
El pueblo ya eligió. Castillo ya ganó. El pueblo ya eligió. Bien, fueron las palabras de la ex candidata presidencial Conjuntos por el Perú.